El presidente electo ha prometido una reducción muy importante de los impuestos, un aumento del gasto para crear empleo, para mejorar la infraestructura, y eso evidentemente se va a repercutir sobre la deuda pública americana, que ya sobrepasa el 108% sobre el PIB, una deuda muy abultada, con lo cual se anticipa una tensión sobre los tipos de interés, una tensión también posiblemente sobre la inflación, y en cualquier caso es posible que la Reserva Federal endurezca la política monetaria, es decir, aquello que iba a ser una salida gradual de la política ultra expansionista de tipos bajos, de tipos negativos en los Estados Unidos. Esa salida gradual se va a convertir en una salida brutal y podría tener un impacto sobre la prima de riesgo que se repercute sobre la deuda española. Primero, en Europa es importante acompañar la política monetaria con otras políticas. En este momento, la política europea descansa casi exclusivamente sobre lo que está haciendo Mario Draghi en el Banco Central Europeo, es decir, una política de tipos bajos, una política de compra de activos públicos. Pero esto no va a ser suficiente. Hace falta también un mayor activismo por parte de la política fiscal europea. El programa de inversión pública en Europa tiene que expandirse, tiene que elevarse su volumen, su nivel, y tiene también que acelerarse su ejecución, que es muy lento en este momento, ese plan. En España es importante también tener en cuenta la situación, el entorno internacional que ha empeorado, más incierto, y reducir el déficit público con una senda, digamos, a medio plazo, mediante sobre todo la vía de la recaudación. Se está hablando, por ejemplo, de un aumento del impuesto sobre hidrocarburos. Creo que sería una medida positiva en este contexto. En cualquier caso, mejorar la ejecución del presupuesto público, luchar contra la evasión fiscal y también cumplir con lo que se ha prometido en materia de impuestos sobre sociedades. Bueno, pues depende efectivamente de las decisiones que tome. Él ha hablado de reconsiderar toda una serie de acuerdos de comercio internacional y de inversión internacional. Si los Estados Unidos entran en una especie de guerra comercial, por ejemplo, con China y desde luego con Europa, esto tendría una repercusión muy negativa sobre el crecimiento económico mundial y, por supuesto, también en España. Hay que tener en cuenta que la recuperación económica española depende y mucho de las exportaciones. Entonces, todo depende de lo que haga el presidente Trump con respecto a la política comercial. En otro ámbito, ha prometido una serie de incentivos fiscales, reducción de impuestos, aumento del gasto en infraestructuras. Esto posiblemente estimule el crecimiento económico, también hablaba antes de la inflación, y en cierto modo podría contrarrestar algo ese impacto negativo de la política comercial, pero creo que el conjunto sería una elevación de los niveles de riesgo, de incertidumbre y desde luego una mala noticia para los mercados internacionales y también para la prima de riesgo y el potencial de crecimiento a medio plazo de la economía mundial.